era el uso de una sola dosis y pasar a la aplicación de 2 dosis, también nos ayuda a ir controlando a la enfermedad en su momento. Y es claro que ustedes pueden ver que los impactos son muy específicos, nos dan la capacidad no solo de tener campañas intensivas, pensar la necesidad, como se puede ver con un esquema de 2 dosis, la necesidad de hacer esta vacunación de cacho, que en realidad es un término difícil de traducir al español, ustedes lo verán como vacunación de alcance, como vacunas que se aplican fuera de su tiempo, pero que bien sabemos los pediatras que son todos estos pacientes que no han sido vacunados en sus edades habituales, en las edades recomendadas por el Esquema Nacional de Inmunizaciones, donde llevamos a cabo la capacidad de tomar y disminuir el número de susceptibles al vacunar cada vez a más individuos. Y claro, esto tiene que ver, ¿sí?, con también campañas de seguimiento, y como ustedes pueden ver, la introducción de la triple viral en 1998. Y pues claro está, como decía yo en un inicio, no porque un patógeno nos mantenga ocupados, los demás no van a hacer de las suyas, y este en especial es el caso de lo que ocurre para sarampión en México. Y vean en esta diapositiva lo que ocurre a partir de la semana 7 epidemiológica, lo que ocurre alrededor del 12 de febrero del año en curso, donde se reporta el primer caso confirmado, y posteriormente se va incrementando en forma muy importante el número de casos. Para la semana 14 epidemiológica se hablaban de 133 casos confirmados como tal. Esto era el reporte inicial de los casos en su momento, y vean ustedes en la parte izquierda de la diapositiva, ¿sí?, que la gran mayoría de los casos, ¿sí?, ocurren entre los 20 y 49 años. Ya sé que ustedes, muchos me van a decir, oye Roberto, ¿por qué pones a los menores de 1 año si los menores de 1 año pues no están vacunados contra el sarampión, obviamente? Pero vean ustedes que desafortunadamente el hecho de que no contemos con una buena cobertura de vacunación lleva a poner en riesgo a los menores que aún no han sido vacunados, que no han contado con la posibilidad de ser vacunados. Y esto lo vemos claramente también en la parte izquierda de la diapositiva, en este pie, en el cual ustedes pueden ver que alrededor del 85% de los individuos que presentaron sarampión no tenían un antecedente vacunal, ¿sí?, no estaban vacunados, y algunos de ellos sí se habían vacunado, pero no sabíamos exactamente qué es, ¿sí?, y claramente qué es lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que en su momento se reportó principalmente, como ustedes pueden ver, para la Ciudad de México, y 4 casos en ese momento se hablaba en el Estado de México, específicamente en Ecatepec y Nezahualcóyotl. Y quisiera agradecer al doctor Víctor Torres, experto y afortunadamente un gran amigo, que me hizo favor de compartir esta información salidita, ¿sí?, del horno, como ustedes pueden ver. Estos son los casos desde el 22 de febrero hasta el 27 de abril del año en curso, en el cual el Estado de México ya cuenta con 24 casos alrededor, y entonces estaríamos hablando de un total de 154 casos en general que se han reportado en nuestro país. Y verdaderamente esto sí nos lleva a claramente entender que la situación de sarampión en México, afortunadamente, sí ha sido, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, de casos e incidencias de sarampión de entre 1990 y 2020, pueden ver lo que ocurrió, sí, en final de 1991, lo que ocurría posterior a la epidemia, y vean más de 5,000 casos que se presentaban, sí, rápidamente cae el número de casos, y se considera que los 2 últimos casos en 1996 fueron los últimos casos autóctonos de sarampión en México.
Posteriormente, todos los casos han sido importados en nuestro país hasta el momento. Y claro está que, como ustedes pueden ver, el brote de sarampión concentrado principalmente en la Ciudad de México, pero muchos de los casos obviamente ya alcanzan la zona conurbada, alcanzan de hecho a la zona del Valle de Toluca, si mal no recuerdo, ya son 2 casos en Campeche más caso en la zona del Valle de Toluca, y vean ustedes que es muy claro y muy importante el entender las razones y el porqué de la importancia de mantener altas coberturas. Sabemos que no somos los únicos en las Américas. Desde el 2019, 12 países han confirmado casos. Solamente como un recordatorio, los Estados Unidos reportaron en 2019 más casos de los que vieron en 1990 durante la epidemia. Realmente para ellos fue muy alarmante el ver esa cantidad de casos. Claro está, por diferentes motivos que ya veremos en un momento, y afortunadamente no se han reportado en las Américas defunciones. Y vean ustedes que el genotipo D8 es el genotipo principal que ha estado circulando en las Américas, con diferentes linajes para México. ¿Sí? El linaje MBS Hirson-NAH es el que ha estado preponderantemente, pero también compartido con varios de los países en las Américas. Y bien sabemos que hay países que cada país va a implementar la estrategia de vacunación que es de acuerdo a sus objetivos y contextos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en general somos muy dados a tener una gran ambivalencia con nuestros vecinos del norte. ¿Sí? Odiamos muchas cosas de ellos, pero nos encanta estar viendo sus reportes, nos encanta estar viendo, y sabemos, con razón, que son muy buenos en guardar información, en analizarla, en tenerla. Pero esto no significa, por ejemplo, que el esquema de vacunación de los Estados Unidos sea el mejor del mundo. El esquema de vacunación de cada uno de nuestros países está hecho para responder a las necesidades de salud pública que se presentan en cada uno de nuestros países, y por ende depende específicamente de qué es lo que ocurra con cada una de las enfermedades prevenibles por vacunación, que llevará a tener en específico un esquema. Y por eso en esta diapositiva ustedes pueden ver que, por ejemplo, para lactantes y lactantes menores, en especial entre 6 y 11 meses, se lleva a cabo la aplicación de lo que se considera una dosis cero, es decir, en situación de brote, en el momento que se realiza un cerco epidemiológico, esas 25 cuadras alrededor de donde se encuentra el domicilio de la persona que presentó un caso, en este momento sería sarampión, pero de cualquier patología, se lleva a cabo vacunación. Y es una dosis cero porque recuerden que esa dosis aplicada entre los 6 y 11 meses es una dosis que no cuenta. Es decir, a estos lactantes menores, al cumplir los 12 meses, hay que reiniciar así su esquema de 2 dosis. Y obviamente es muy importante continuar con la vacunación de rutina, ¿sí?, al año en 95% de la cohorte, que sería, ¿sí?, la cobertura a la cual la OMS se ha referido como ser ese patrón específico para que podamos mantener una excelente cobertura. En preescolares, el seguimiento son campañas periódicas en todos los preescolares, y muchos de ustedes recordarán que también dentro de la cartilla, ¿sí?, nacional de salud, por ejemplo, en nuestro país, está la aplicación de PCR para muchos de los lactantes y en niños, obviamente, y niñas de nuestro país. Y vean ustedes que lo mismo ocurre de la puesta al día en campañas, ya sea a través de una semana, como se hace en nuestro país, ¿sí?, en algunos otros países de un mes de duración. Y para los adolescentes y adultos hay campañas de vacunación masiva como una probable conducta para la salud pública que pueda llevarnos a lo que les decía en un momento, disminuir el número de susceptibles, mantener, sí, muy baja la circulación de un virus silvestre que nos puede causar problemas. Y la aplicación de una segunda dosis se proporciona usualmente en el 6º año de vida, 4
6 años, es lo que en la mayoría de los países se utiliza como una segunda aplicación. Pero recuerden, y en este caso, como ustedes pueden ver al pie de la diapositiva, la Organización Mundial de la Salud, en su Position Paper de abril del 2017, en el Weekly Epidemiological Report, habla de que la segunda dosis puede aplicarse tan temprano como 4 semanas después de haberse aplicado la primera dosis. Y obviamente de ahí mi comentario de que va a depender de la situación que se viva en cada región geográfica, lo que decida la autoridad para estar obviamente manteniendo esta enfermedad a raya. Y por eso es muy importante, y me voy a permitir hablar rápidamente acerca de esquemas de vacunación contra sarampión. Y claro, pues el primero que tenemos que hablar es de el cual contamos nosotros en nuestro país, y todos conocemos que en la Cartilla Nacional de Salud el esquema de vacunación que se encuentra especificado es para SRP, la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, con aplicación al año y a los 6 años de edad. Pero lo que les decía, ustedes pueden ver que hay también un espacio para SR, sarampión y rubiola, para ser utilizado como dosis adicionales, que es lo que el sector salud normalmente lleva a cabo para poder tener esta capacidad. ¿Y por qué es importante? Porque vean ustedes, ya hablaba yo previamente de que cobertura, ¿sí?, es un factor que nos ayuda a disminuir el riesgo de que ocurran brotes. Y en esta publicación del doctor Díaz Ortega en 2017, vean cómo él reporta que en el año 2016, en niños de 6 años, la cobertura de la primera dosis de SRP fue de 97.8%, y para la segunda dosis de un 50.7%. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar pendientes? Es de que los pacientes completen su esquema en forma adecuada. Es muy importante hacer la aclaración que hace el mismo doctor Díaz Ortega en su publicación, que la información que él reporta en este artículo específicamente provino de la encuesta de Ensanut, que no es una encuesta diseñada para estar evaluando vacunación, pero que sí nos permite tener un atisbo de lo que ocurre en la población. Puede que no sea específicamente un dato para estar recabando información de vacunación, pero nos permite tener esta capacidad de ver qué ocurre, ¿sí?, en general, y dónde debemos de, obviamente, y se debe de poner pues obviamente una atención muy focalizada de lo que puede o no ocurrir. Vean ustedes que para adolescentes SR también es una indicación con la aplicación de 2 dosis en aquellos individuos que no tienen antecedente vacunal, o el completar, ¿sí?, con una dosis única cuando solo se cuenta o cuenta ese adolescente con una sola dosis de aplicación de vacuna SRP. Y me permito presentarles aquí que es lo que el Comité Asesor en Prácticas de Inmunización, que ACIP por sus siglas en inglés, dicta para la vacunación en los Estados Unidos de Norteamérica. Vean que ellos aplican la primera dosis entre los 12 y los 15 meses, para posteriormente una segunda dosis ser aplicada entre los 4 a los 6 años de edad. Esto es muy importante, y como ustedes pueden ver en la liga que está abajo pueden encontrar cuál es el esquema de vacunación específico con anotaciones para cada una de estas vacunas en especial, y este sería el esquema de inmunizaciones en niños y adolescentes hasta los 18 años de edad para este 2020. ¿Y qué ocurre con el esquema de inmunizaciones en adultos de 19 años en adelante? Ellos hacen una aseveración muy importante, la cual veremos un poco más adelante, en el cual ellos hablan de lo que debe de ser la evidencia de inmunidad. Y entonces, cuando existe esta evidencia de inmunidad, hacen especificaciones muy claras de qué y quiénes deben recibir o no
vacuna cuando son adultos. Y esto lo único que nos deja ver es que hay diferentes conductas de salud pública tratando de responder a las necesidades de cada uno de los países. Y por ejemplo en Europa ustedes pueden ver aquí diferentes esquemas, tanto el alemán con 2 dosis que se aplican en el segundo año de vida, 11 a 14 meses, la primera dosis, 15 a 23 la segunda dosis. Suiza, igual la aplicación en el segundo año de vida, con la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis entre los 15 y 24 meses. Países como Italia, que utilizan un esquema muy similar al nuestro, con aplicación entre 13 y 15 meses de la primera dosis y 5 a 6 años posteriores, y España con aplicación a los 12 meses de la primera dosis y 3 a 4 años la aplicación de la segunda dosis. Y es claro que existen diferentes esquemas para aplicación de sarampión, rubiola y parotiditis, como ya les mencioné, varios países, sobre todo en la esfera europea, pero vean ustedes que Belice, Canadá, y lo mismo que Samoa, Mongolia, Granada, utilizan este esquema acortado, donde la aplicación de la primera y segunda dosis ocurre dentro del segundo año de vida, es decir, entre el año y el segundo año de vida que se aplica, y la gran mayoría de los países pues utilizan el esquema estándar con aplicación de una primera dosis en el inicio del primer año de vida, para posteriormente una segunda aplicación que puede ir desde los 3 a los 7 años. Y en especial me quería referir, yo les decía, a cuáles son las recomendaciones para vacunación contra sarampión, en especial en adultos, porque bien sabemos que específicamente para niños es muy claro cuál es la conducta. Pero cuando se tiene esto que les decía yo, que está muy bien delimitado, que se habla de una evidencia probable de inmunidad, a ellos consideran que hay inmunidad. Ven ustedes que se debe contar con documentación por escrito de la administración de una o más dosis de una vacuna contra sarampión, ya fuera en el esquema del año de edad o posterior en preescolares y adultos no considerados en el grupo de alto riesgo. La documentación por escrito de la administración de 2 dosis en vacuna contra sarampión en escolares y adultos de alto riesgo. Y vean ustedes que no solo se incluyen a los estudiantes de educación superior, aquellos individuos que están entrando a la universidad, sino también nosotros como personal de salud, o bueno, el personal de salud en los Estados Unidos de Norteamérica es considerado como un grupo de alto riesgo, al igual que en su momento los viajeros internacionales. Y la evidencia laboratorial de inmunidad o la confirmación laboratorial de la enfermedad son evidencia probable de inmunidad. Y hacía yo referencia que era muy importante recordar lo de la historia de la vacunación en México, porque vean ustedes que para CIP en los Estados Unidos de Norteamérica, cualquier persona nacida antes de 1957 probablemente tuvo contacto con la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos empezaron vacunación contra sarampión en 1957. Y ellos consideran que cualquier persona antes de ese tiempo, debido a su alta contagiosidad, se puede considerar que ha tenido contacto con el sarampión, ¿sí? Y esto es muy claro, y obviamente, como ustedes pueden ver en la parte de abajo para adultos, ¿sí? Los adultos deben de contar con 1 o 2 dosis de vacuna SRP, dependiendo de los factores de riesgo que ya mencioné, y a menos que ya tengan también una evidencia de probable inmunidad a las 3 enfermedades. Y claro está, ellos en especial no están programando dosis de catch-up para adultos, ya que no existe una recomendación de una segunda dosis de SRP en específico. Y la importancia de 2 dosis de la vacuna que contenga sarampión, rubiola y parotiditis, verdaderamente lo que nos permite es asegurar la inmunogenicidad máxima. Y en este caso vean ustedes, ¿sí? Los porcentajes de 0 positividad o 0 conversión que ocurrieron, los cuales se mueven después de una primera dosis del 94.5, 96.3 al 98.3 y hasta el 100% en estos 2 estudios, uno de Schuster y colaboradores y otro de Halpern y colaboradores. Y lo mismo es que 2 dosis
de sarampión, rubiola, parotiditis en situación de brote tienen alta efectividad vacunal. Y vean ustedes cómo pasa de 92, ¿sí?, al 100%, ¿sí?, en este brote en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo reportado en este brote de Alemania, donde pasamos de un 88 a un 97% de efectividad vacunal cuando, ¿sí?, aplicamos estas dos dosis. Lo que yo les mencionaba, nada más rápidamente, STIKO, la agencia alemana del Robert Koch, permite y da las indicaciones, y ven ustedes que para sarampión en especial, ¿sí?, habla de la aplicación de 2 dosis, la primera entre los 11 a los 14 meses, con una segunda dosis entre los 15 a los 23 meses, porque para la autoridad alemana es preferible ya contar con, ¿sí?, preescolares, una vez que cumplan sus 2 años de vida, que cuentan con la protección completa, porque estarán muy probablemente participando ya sea en estar en un jardín de niños en su área preescolar o desde el mismo momento que entran en una guardería para estar protegidos. Ya para terminar, me gustaría entonces hablar de esta socialnomía y cómo la información gana valor cuando se está compartiendo. Y esto es claro en un momento donde las benditas redes sociales pululan y tenemos acceso a una gran cantidad, ¿sí?, de información por diferentes medios que desafortunadamente nos han llevado a que, ¿sí?, se cree un nuevo paradigma en el cuidado de la salud. Y entre comillas, el poder ha pasado de médicos a pacientes. Y esto es porque todos y cada uno de nosotros ha tenido que lidiar con el Google Doctor, porque los individuos acuden al internet para consejos en vacunación cuando bien nos va, y cuando no, a los blogs de mamás o a las mamás de los compañeros y compañeras de los hijos en la escuela. Y verdaderamente la verdad es que sitios como los de los antivacunas pueden influenciar a las personas, ya sea para que no se vacunen ellos o sus hijos, o para que simplemente lo que en 2019 la Organización Mundial de la Salud consideró uno de los riesgos más importantes a la salud, que es el retraso en la aplicación de las vacunas. No solo el hecho de no permitir la vacunación de los niños y de los adultos y de todos los susceptibles, sino simplemente el retraso, este vaccine hesitancy que llamó la Organización Mundial de la Salud, verdaderamente es considerado un importante riesgo para la salud de todos. Y claro está que cuando tratamos de hablar de ciencia con hechos y evidencia, pues es difícil de comunicar. Mientras que las ideas, los mitos, sí, todas estas ideas a veces falsas, a veces que las oímos nosotros y nos parecen totalmente reales, pues son fáciles de comunicar. Es una comunicación emocional que va directo al corazón sin pasar por el cerebro, pero que además también lleva un gran tanto de miedo y angustia, que sabemos que el hecho de vacunar siempre ha creado. Pero cuando podemos presentar verdaderamente números y ver datos como la pérdida visual en 25% de niños en una escuela para ciegos en Nigeria, verdaderamente es terrible que el sarampión haya podido causar este daño a estos pequeños, todo por no haber sido vacunados, y pérdida auditiva de un 14%, ¿sí?, en esta misma escuela para niños sordos en Nigeria. Pero tal vez lo más grave es que países que tienen la capacidad para contar con la vacuna, para poderse, ¿sí?, estar recibiendo la vacuna, no lo hacen por la situación antivacunas, mientras que muchos de los países en África no cuentan con la posibilidad económica para poder estar vacunando a su población. Y la realidad es que todo este impacto, desafortunadamente, a veces lo debemos, como ocurre, y seguramente ustedes conocerán tristemente, a cardiólogos, a internistas que dicen: no te vacunes contra influenza, no va a
pasa nada, o nosotros mismos, que llega la temporada de influenza y no nos vacunamos, ¿no? Y siempre he dicho que no me preocupa la abuelita que dice que la vacuna ni le da la enfermedad, porque ella no entiende que es una vacuna de subunidades, pero sí me duele mucho escuchar a un médico decir que se vacunó contra influenza y le dio la enfermedad, al no comprender ni siquiera qué es lo que está recibiendo, ni siquiera lo que está aplicando. Verdaderamente es triste. Y vean ustedes que para la vacuna SRP fue una publicación que, realizada por una de las revistas en medicina más conocidas, The Lancet, tuvo que retractarse de la publicación de este artículo de Andrew Wakefield, que realmente conllevó a que se le retirara su licencia médica en el Reino Unido y se declarara por el Consejo Médico General, ¿sí?, que había actuado de una forma deshonesta e irresponsable, y además, tristemente, después de todo el problema que causó, porque además el impacto fue muy claro en Europa, en especial en el Reino Unido y en Francia, la realidad es que había un interés monetario detrás de toda esta publicación, y que afortunadamente no llegó a concretarse, pero que sí impactó en forma muy importante, y claro, le dio, sí, todo lo necesario a los grupos antivacunas para hablar de serios problemas que no existen, y por eso, y afortunadamente, están ocurriendo ya cambios, por ejemplo, en las redes sociales, y ven ustedes que se está empezando por disminuir la jerarquía de grupos y páginas que diseminen información incorrecta. Serán excluidos en recomendaciones o predicciones en los buscadores estos portales que dan información que no es la más adecuada. Se rechazarán anuncios con información errónea que podría llevar a la inhabilitación de cuentas, y obviamente se está tratando de explorar formas de compartir información educacional. Pero creo que lo más importante es que nosotros como médicos seamos la fuente de la información. Tenemos que ser muy claros con nuestros pacientes. Tenemos que decirles que sí, que todo en esta vida tiene un riesgo, que existen riesgos al vacunar, pero obviamente el beneficio de vacunar es mucho mayor que el riesgo que puede ser el aplicar una vacuna. Y a veces el hecho de poner en contexto que una de cada 1000 personas que toman aspirina pueden tener un evento adverso, versus lo que ocurre por 1 de cada 1.000.000 de dosis aplicadas de vacunas que tienen un evento adverso, como decía en un inicio, puede ser difícil de llevar y hacer entender a la población en general. Entonces me gustaría concluir diciendo que la reemergencia de sarampión, ¿sí?, es un fenómeno generado por una variedad de factores muy importantes, y el principal factor es la acumulación de población susceptible debido a tasas disminuidas de vacunación. Y creo que todos podemos estar orgullosos en el Estado de México de tener a personas expertas como, por ejemplo, el doctor Víctor Torres, que realmente hace un trabajo y un esfuerzo para mantener esas políticas de salud en el Estado de México al frente, y siempre con una visibilidad muy importante. Pero obviamente tenemos nosotros todos que participar desde nuestra trinchera, y por eso un entendimiento claro de las razones que explican la disminución en vacunación en diferentes ambientes es crucial para planear las intervenciones que hace la autoridad, ¿sí? Sabemos que los países pueden implementar diferentes estrategias, ya lo comentamos al respecto, de acuerdo a los objetivos y al contexto, y dependerá de las autoridades que lleven a cabo, ¿sí? Y solo me resta decirles que obviamente siempre debemos de tener en mente que estamos bajo la lupa de aplicar vacunas, y sabemos muy claramente que, ya lo mencionaba yo, existen eventos adversos, y por eso nos ponemos a sus órdenes en GSK para el reporte de cualquier evento adverso asociado a algún medicamento, alguna vacuna, ¿sí?, algún dispositivo de GSK. Pueden contactarnos a través de todos estos medios, porque eso nos da la posibilidad, ¿sí?, de poder mejorar, de poder tener un mayor conocimiento, de obviamente ser capaces de tener un producto que cada vez proteja más la
nuestros pacientes. Y con esto doy por terminado, no sin antes rápidamente hacerles mención que en el portal de GSK Pro en México tenemos en este momento un curso de vacunología que cuenta con puntos de recertificación con reconocimiento por parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y en estos tiempos donde estamos pasando mucha de nuestra vida entre cuatro paredes, es también un buen momento para seguir obteniendo puntos de recertificación. Yo les agradezco su atención y le pediría a Ina, si fuera tan amable, de si tenemos alguna pregunta que se haya hecho a través del chat, podamos tratar de responderla, y si no, buscamos a un experto. La gran ventaja es que ahí mismo en Toluca hay un gran experto, entonces no tendríamos que ir muy lejos, ¿sí? Entonces, y si no existe ninguna pregunta en el chat, con mucho gusto para abrir los micrófonos y de viva voz poder hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias. Aún no tenemos alguna pregunta por el chat, entonces bueno, todos son bienvenidos a participar, ya sea escribiendo o bien conectando su micrófono y haciendo la pregunta directamente al doctor Carreño. El doctor Aranza está ahí. Doctor Aranza, qué gusto verlo. Igualmente. Está en mute, doctor. Ahora sí, ya abrió su micrófono. Igual. Doctor Aranza, nuevamente. escucha, si quiere abrir su micrófono y ya no tocar el panel, sí. Vuelva a cerrar, entonces nada más toca una vez, es el momento en que se abre y puede hablar. Para poder escucharlo, doctor Aranza. Sí. Ahí no puedes sacar estas cosas cuerpos. Parece que hay una pregunta ahí, Nash, en el chat. Tenemos una pregunta de la doctora Verónica Y Caldeira. ahorita vemos con el doctor Aranza para sí. La doctora Verónica nos pregunta, ¿cuántas dosis se deben aplicar en el adulto de riesgo como médicos en consulta hospitalaria y la diferencia en la primera y segunda dosis? Como lo mencionaba yo, en este momento en México no tenemos una recomendación oficial, al menos una. Yo he buscado, he estado tratando de encontrar, la única que yo encontré fue recomendación para viajeros en el 2019, en la cual se hablaba específicamente de contar con las dos dosis para aquellos individuos que viajaran. Como personal de salud, y como ustedes vieron en la presentación, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que así recomienda es que se cuente con las dos dosis y claramente se tenga esa capacidad de poder tener ya sea la evidencia a través de una constancia de vacunación. Y en general lo que se habla es que de preferencia no sea un intervalo menor a las 4 semanas, ¿sí? 4 semanas sería el intervalo, mayor de 4 semanas sería el adecuado. El mejor tal vez serían 6 semanas para poder tener una adecuada respuesta. Doctor Aranza. Doctor Carreño, bueno, soy el doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, a sus órdenes. Le comento que se conectó con nosotros el doctor Torres Mesa, está ahí dentro del auditorio, aparece como Víctor Torres. Le damos la bienvenida también al doctor Aranza, nos da gusto. Sí, La doctora Romo, que es presidenta del Colegio de Pediatría del Estado de Hidalgo, también nos da mucho gusto saludarlos. Un saludo tener a tantas personalidades dentro de la audiencia, y obviamente un agradecimiento al doctor Víctor Torres, que me permití hacer uso de la información del número de casos incluidos en México, incluidos los del Estado de México. Muchas gracias, Víctor, por compartir tu información, como siempre, de
Aranza. ¿Ya te escucha? Ahora sí, doctor Aranza. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Primero, felicidades por tu excelente exposición. Solamente de manera muy sucinta decir que esto nos cae muy bien, pues en esta que se nos da, porque todos estamos apuntados por lo que es el COVID-19, pero yo le tengo también mucho miedo. En el Estado de México tenemos 25 casos confirmados, pero la buena noticia es de que hemos hecho mucho cerco epidemiológico y se ha aplicado alrededor de 1,000 dosis de biológico. Precisamente lo alarmante, y aquí al colegio yo aprovecho solamente, esto se limitaba en un principio, y no estoy hablando mucho de hace un mes, en los municipios de frontera con la Ciudad de México, sobre todo alcaldías como Iztapalapa, como Gustavo Madero. Ahora ya tenemos casos registrados acá en Toluca, ya tenemos casos registrados en Catepec, tenemos casos registrados en Coacalco, y tenemos prácticamente aquí es el caso que es altamente, y ahorita no está acudiendo a los hospitales ahora al COVID, pero sí están acudiendo a los centros consultorios privados. Sería muy conveniente que los médicos colegiados dieran también la atención inmediata a la cual ustedes estén a su consultorio privado, porque solamente así podemos hacer un freno hacia esto. Desgraciadamente este brote de sarampión nos toca con el de el coronavirus, y bueno, pues por si las demás tienen acompañadas. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Aranza. Mencionaba yo que afortunadamente para nuestro Estado de México tener a, obviamente, personas con el expertise que usted y el doctor Víctor Torres y realmente brindan este beneficio a nuestra población es mucho, muy importante, pero concuerdo con usted completamente, doctor, que necesitamos todos desde nuestra trinchera seguir apoyando la vacunación de la manera que sea posible. Y creo que ese es un trabajo que siempre hemos hecho los pediatras, doctor, y que verdaderamente lo seguimos haciendo aún en tiempos tan difíciles como este, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos pregunta el doctor Abraham Jalil. Muy buenas noches, doctor Abraham, qué gusto verlo. Nos comenta si existen complicaciones neurológicas postvacunales con las vacunas actuales. Ay, doctor Abraham Jalil, un placer saludarlo siempre. Siempre saludo a usted. Y obviamente también nunca una pregunta fácil, doctor Abraham Jalil. Y claro está que, doctor, en general sabemos que siempre hay un riesgo en algunas vacunas de SRP, sobre todo las que utilizan la cepa grave para parotiritis, del riesgo de meningitis aséptica, doctor. Eso es algo que está reportado muy claramente en la literatura, pero son mucho más los riesgos. Por eso siempre decía yo que estamos bajo la lupa cuando vacunamos, porque estamos obviamente aplicando la vacuna a un sujeto sano, y cualquier cosa que suceda siempre va a ser magnificada y llevada a un grado máximo, porque decía yo que siempre lo emocional y todo, la nota amarilla va a ser llevada muy adelante y saldrá en las primeras planas para luego retractarse en la página 34 de que no era como lo habían hablado previamente. Pero sobre todo pues su esclerosante subacula, es una de las complicaciones a largo plazo que pueden observarse por la enfermedad, si usted recuerda, por sarampión en especial, y seguramente pues siempre hemos comentado, para los que nos tocó vivir la epidemia, muchos conocemos muy claramente qué es un exantema por sarampión, pero muy probablemente para los médicos más jóvenes pues únicamente sabrán de sarampión por las fotografías de un libro de pediatría, por un libro de infectología pediátrica, y la diferencia ahora ha sido muy grande. Entonces realmente se habla más de eventos adversos con situaciones en específico de fiebre como un evento adverso sistémico, y más locales como puede ser el dolor, aumento de volumen, enrojecimiento, que ocurre en el sitio de la aplicación, doctor, en general.
doctor Gabriel Mendoza nos comenta: ¿qué complicaciones podemos esperar en pacientes adultos jóvenes que se enferman de sarampión? Híjole, esa también es una pregunta que no, que obviamente conocemos, y Gabriel y yo fuimos compañeros, nos tocó vivir la epidemia en el 89-90 en el infantil, con todos los casos que observamos principalmente en niños y adolescentes. En adultos la realidad es que no se tiene el mismo número de casos que se dieron en el pasado en la población en general, y por lo tanto en este momento es difícil tener una casuística que nos diga un incremento mayor de los datos y complicaciones. Hasta donde yo recuerdo, ya revisaron la literatura recientemente, ¿sí? No tenemos en general un dato de que se incremente en especial la presencia de complicaciones como en algún momento vimos en el momento de la epidemia, como una neumonía de células gigantes que pues llevaban a la muerte a muchos de los niños, o la afección asociada que puede ocurrir con falla orgánica múltiple cuando la afección tenía daño con sobre todo endocarditis asociada. Pero en general no conozco, no sé si alguno de los participantes tenga alguna otra información diferente en cuanto a la presencia de algunas otras de las presentaciones y complicaciones de sarampión en adultos. Muy bien, continuamos con otra pregunta por parte del doctor Víctor Torres. Él dice: ¿la recomendación será siempre mejor la SR en adultos? ¿Y las cohortes hasta qué edad sería en menores de 40? Yo creo que esa pregunta se la deberíamos hacer directamente como parte de la enfermedad de salud. No, yo creo que en este caso, yo por eso hacía mucho énfasis que así en Estados Unidos dice: si tú naciste antes del 57, seguramente ya tuviste contacto con el virus, y como empezamos a vacunar en Estados Unidos a partir de 1957, a menos que seas del grupo de riesgo, necesitas contar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando muy probablemente de 40 años, estaríamos hablando de los 80s, que es la transición específica en donde pasamos de tener una sola dosis a 2 dosis, y donde generalmente, pues, y sobre todo en grupos de riesgo como somos nosotros, el personal de salud, la aplicación de una segunda dosis, como lo mostré, debería ser lo más importante, aunque dependiendo del país, pues la especificación es muy clara, ¿no? Y yo sé que esto surge porque ha habido ires y venires por algunas publicaciones que hicieron la Sociedad Pediátrica, por ejemplo, de Chile. Recuerdo muy bien que lo que decía es que los nacidos entre 70 y 80 deberían de recibir dosis extra y deberían de hacerse, pero ya esa sería una recomendación oficial que el sector salud tendría que dar específicamente. Yo creo que para nosotros como personal de salud, personal de alto riesgo, deberíamos de tener la evidencia muy clara de inmunidad, ¿sí? Y ya fuera por la aplicación de las 2 dosis o ya fuera por el hecho de que sabemos que contamos con evidencia laboratorial de que se tuvo la enfermedad. Ok, y tenemos otra pregunta. No tenemos el nombre de la doctora, solamente su correo. Doctora vomitas@hotmail.com nos pregunta: ¿qué recomendación para la vacunación en adultos que solo tienen una dosis de sarampión? Ya que si encontrar sarampión, bebidas y papel en sector salud es difícil, SR es nulo. Gracias. Esa es una pregunta muy interesante, y normalmente la indicación ha sido que a mayor número de dosis, sobre todo de vacunas contra el sarampión, se pueden tener mayor número de reacciones locales, lo que mencionaba yo: dolor en el sitio de la aplicación, hinchazón, enrojecimiento. Hay publicaciones, sobre todo entre 2018 y 2019, donde el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización en los Estados Unidos, ACIP, recomendó la aplicación de una tercera dosis de SRP en los Estados Unidos, ya que ellos tampoco cuentan con monodosis de sarampión en los Estados Unidos.
y fue principalmente en ese momento porque encontraron un brote de parotiditis, sobre todo en adultos jóvenes en edad universitaria que se encontraban en dormitorios, y ciertos estados como el estado de Nueva York, como California, como Texas, decidieron aplicar esta tercera dosis. No hubo ninguna contraindicación hasta donde yo he tratado de buscar información y revisado en el sistema en los Estados Unidos que se llama VAERS, en el cual se reportan los eventos adversos de vacunación. No se observó un incremento. Esto podría ser algo que seguramente será publicado en el transcurso de este o el siguiente año, ya teniendo más información en el MMWR que publica el CDC, para tener toda esta información. Pero en general, en este momento, y pues como bien decía el doctor Víctor Torres, pues sí, lo recomendable de acuerdo a la cartilla de vacunación de adolescentes, adultos, pues lo recomendable sería SR, pero al no contar con la vacuna SRP puede ser también una opción, y en especial revisar la información para prescribir de cada una de las vacunas, que recuerden es lo que la COFEPRIS permite a cada uno de los miembros de la industria farmacéutica hacer en cuanto a señalamientos de sus productos en específico. Gracias, doctora Gómez. Así es, tenemos el nombre de la doctora Gómez, muy amable. Por el momento yo creo que ya no tenemos más preguntas, o alguien que guste participar o encender su micrófono para hacer una pregunta directa. Gracias, doctor Paredes, por su presencia. Un gran saludo también. Saludos. Muchas gracias a todos, en especial al doctor Víctor, que nos apoya mucho para que podamos también tener este tipo de participaciones con todos ustedes, y bueno, pues siempre estar fortaleciendo la relación de FSK con cada uno de ustedes mismos. Y si bien es cierto que el doctor Carreño ya nos dio un mensaje también muy importante, y también ya nos mencionaba respecto al curso que tenemos disponible en nuestro portal, y me gustaría nuevamente hacer énfasis en ello, y que puedan ustedes navegar nuestra página de www.gskpro.com, puedan ingresar a este curso de vacunas in situ, que está dando un valor de 2 puntos, y bueno, pues la finalidad del curso es que nos va a proporcionar un panorama general del tema de las vacunas, incluyendo la vigilancia epidemiológica, la investigación y la vacunación de diversos grupos poblacionales con vacunas específicas. Entonces esperemos que puedan ustedes ingresar a nuestra página www.gskpro.com para que puedan explorar el curso y pues aprovechar todo este tipo de herramientas que con gusto ponemos a disposición de ustedes. Y por último, ya antes de que se desconecten todos, me gustaría pedirles amablemente que escriban su nombre completo, cada uno de los que están participando hoy en el chat, y que pongan todo su nombre completo para que tengamos una lista de asistencia también y podamos saber quién estuvo conectado con nosotros. Muchas gracias, doctor Carreño. Muchas gracias, Elnar, por esta oportunidad. El Colegio de Pediatría les agradece mucho el haber estado participando con nosotros. Doctor Carreño, que me gustaría hacer un comentario final. Estaba yo revisando la guía, la publicación que hizo la Secretaría de Salud hace 8 días, 154 casos para el 24 de abril, y me llama la atención dos datos. De estos 154 pacientes, 32 ya habían sido vacunados, pero de ellos 12, es prácticamente la tercera parte, 1 de cada 5 ya había sido vacunado, y de estos 12 son niños de 6 años hacia abajo. Entonces probablemente esté relacionado con esta propuesta de adelantar un poquito la revacunación. Pero la que más me llama la atención es que de los pacientes que sí están vacunados, 32 son niños, y podríamos poner como argumento que porque no ha habido vacuna. Sin embargo, la mitad, prácticamente 15 de ellos, tienen más de 4 años, entre 3 y 4 hasta 12 años de edad.
Entonces creo que es una llamada de atención que debemos de tomar en cuenta respecto al trabajo que debemos de hacer como pediatras para fortalecer la vacunación en las personas y no dejar pasar por alto que hay muchos niños que se están dejando sin vacunar, y también hacer un seguimiento a los que reciben su vacuna oportunamente. No sé si quiera comentar algo al respecto de estos dos puntos que acabo de comentar. No, doctor, pues totalmente de acuerdo. Realmente creo que, como mencionaba yo, todos desde nuestra trinchera debemos de apoyar a las autoridades, porque no solo las autoridades hacen la vacunación, todos y cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para apoyar en este esfuerzo, y es muy importante que ya sea en el sector salud, ya sea en nuestros consultorios, que como usted bien dice, se complementen las vacunas en tiempo y forma, porque no solo es el vacunar, sino vacunar, ¿sí?, en el momento que debe de ser necesario para que se lleve a cabo todo este evento. Y lo que decía yo, mantener esa inmunidad indirecta y evitar que al incrementarse el número de susceptibles empiece nuevamente a circular un patógeno silvestre. Muchísimas gracias, doctor Carreño, pero creo que ya no hay preguntas. Yo en verdad les agradezco en nombre del Colegio de Pediatría, al GSK Vacunas, a usted en lo personal, a Hernán Serrano, esta oportunidad, esta brillante plática y tocar este tema que, como mencionó, estamos en medio del COVID. Realmente, si no hubiera COVID en estos tiempos, esto sería un escándalo y sería la noticia de todos los días en todos los medios de información. Le agradezco mucho, doctor, y una excelente noche para todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Cuídense, por favor, de todas sus actividades, y un placer escuchar a tantos amigos, a tantos compañeros del infantil, a tantas personalidades en el Estado de México. Un orgullo saber que contamos con expertos verdaderamente de talla internacional que son parte de nuestros colegios. Muchas gracias, doctora Lanza, muchas gracias, Víctor Torres, Gabriel Mendoza, y a todos. Un verdadero placer poder escuchar de ustedes. Gracias, doctor Gutiérrez.